Entonces, muy buenas tardes a todos. Gracias por la participación. El pasado 5 de junio se conmemoró el Día del Medio Ambiente y desde la biotecnología ambiental buscamos desarrollar y aplicar tecnologías basadas en organismos vivos para abordar problemas ambientales en donde se utilizan microorganismos, plantas u otros seres vivos para eliminar o neutralizar contaminantes del suelo, agua y aire. Esta tarde tendremos como disertante a Janet Viviana García Martínez. Ella es doctora en Ingeniería Química, es profesora asistente de la Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia. Forma parte del grupo de investigación en proceso ambiental. Sus líneas de investigación son saneamiento básico y uso eficiente de los recursos, gestión y sostenibilidad ambiental, planeación y ordenamiento ambiental territorial. Nos estará presentando la ponencia Biotecnología Ambiental, Microalgas y Fitorremediación para el aprovechamiento de aguas residuales. Quiero hacerles recordar mientras se termina de proyectar la presentación a todos los participantes que pueden ir agregando las preguntas que al final de la ponencia estaremos realizando a Viviana, ¿verdad? Una vez que finalice. Así que Viviana, todo tuyo para poder presentar. Ok, buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Se escucha perfecto, sí. Súper, ok, déjenme aquí, listo. Bueno, primero que todo, pues agradecer la invitación a este webinar y este espacio para presentar estos resultados de investigación que hemos desarrollado dentro de el programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Francisco de Paula Santander y parte también de algunos resultados que se pudieron desarrollar en mis estudios doctorales. Entonces, nada, agradecerles por la invitación, por la participación que nos hacen a mí como la profesora del programa de la universidad y también al grupo de investigación y en sí a la Universidad Francisco de Paula Santander. Primero que todo, pues quiero darles a conocer de dónde vengo. Yo soy profesora asistente del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Francisco de Paula Santander. Esta universidad queda en la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, en Colombia. Nosotros estamos en una ciudad fronteriza, somos fronterizos con la República de Venezuela y es una ciudad pequeña que tiene, se caracteriza básicamente pues por su clima que es bastante caliente y por su amabilidad y digamos que su facilidad de encontrar en cualquier momento personas de Colombia, de Venezuela, entonces digamos que es muy multicultural en ese aspecto. Bueno, esta es mi universidad, entonces invitados también, cuando quieran, a venir a conocernos, a ser parte también de los procesos de investigación y de academia que se hace allí. Dentro de mi grupo de investigación, que es el grupo de investigación en procesos ambientales, nosotros trabajamos específicamente en el laboratorio Innovalgae, que es un laboratorio que se enfoca en el área de investigación y desarrollo, en el área de las algas y las cianobacterias. Este laboratorio es un laboratorio que tiene aproximadamente ya 7, 8 años de creación. Allí hacemos en conjunto entre el programa de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Biotecnológica, adelantos e investigaciones referentes a estos temas específicos, algas y cianobacterias. Entonces, tenemos como dos líneas principales, una que es la parte de la línea ambiental, biorremediación, y la otra línea que ya es la generación de productos biotecnológicos o metabolitos de interés o servicios de interés a partir del estudio de estos organismos. Entonces también con ellos hemos trabajado todo este proceso. Entonces para iniciar,
quiero como darles como una pequeña guía de lo que vamos a presentar hoy, lo que se va a presentar hoy, presentación precisamente de la problemática que se abordó, justificación de esta problemática, de este proceso desarrollado, objetivos, metodología y los resultados que allí se pudieron generar. Bueno, inicialmente pues yo creo que es importante identificar si estamos hablando de un proceso de biorremediación, está enfocado claramente en la necesidad de subsanar la escasez del recurso hídrico. Nosotros tenemos muchos pronósticos acerca de cuándo se acabará el agua, la necesidad de agua que se requiere a nivel mundial, y hay pronósticos que dicen en 2050 tendremos poblaciones viviendo con condiciones de estrés hídrico, que el 40% de la población a nivel mundial vivirá en áreas donde hay una escasez de agua, que la mayoría de los procesos de agricultura van a necesitar alrededor del 70% del agua disponible que hay en el mundo, pero más que pronósticos ya los identificamos como realidades. Nosotros, por ejemplo, en Colombia, que es un país donde no tenemos estaciones como tal vez las tiene Paraguay, nosotros básicamente, históricamente hemos tenido temporadas de lluvia y temporadas de sequía. Recientemente, en los últimos años, ya no hablamos de temporadas de lluvia y de temporadas de sequía, sino que ya nos afectan directamente fenómenos climáticos. Acabamos de salir de un fenómeno del Niño bastante crudo, donde tuvimos dificultades grandes del recurso hídrico, donde tuvimos desabastecimiento del recurso hídrico y que también nos impactaba directamente en la generación de energía, porque toda el 70% de la energía en Colombia se genera a partir de hidroeléctricas. Y vamos ahora iniciando un fenómeno de Niña que implica entonces ya efectos de desastres naturales. Entonces sí se requiere o se ha identificado una necesidad importante en el proceso de la gestión del recurso hídrico, cómo se trabaja y cómo se puede manejar esa gestión, sobre todo en el área de la agricultura, que impactaría directamente la necesidad del agua, a la necesidad ambiental y también a la necesidad de la generación de alimentos que se puedan producir o que se puedan tener pues a partir de esa gran escasez de agua que existe hoy en día. Entonces nosotros evaluando esa problemática, esa necesidad de evaluar la escasez del recurso hídrico y de cómo eso impacta directamente en las gestiones agropecuarias, identificamos también la necesidad de aprovechar esos recursos o aprovechar esas aguas residuales que se generan, especialmente en los sistemas agrícolas. Nosotros acá en Norte de Santander, que es el departamento, y Cúcuta como tal, tiene unos sistemas grandes de producción piscícola, y esos sistemas de producción son diferentes como a los que se dan a nivel internacional o a nivel mundial, porque no son sistemas donde se realice procesos de recirculación, que es la mayoría de los sistemas, digamos, grandes a nivel industrial. Pero estos son sistemas piscícolas de producción de peces que se hacen de manera artesanal por los campesinos, y lo que hacen es la toma directa del agua, el cultivo del pez, el crecimiento de pez allí en esas aguas, y esas aguas vuelven y retornan a la fuente hídrica sin ningún tratamiento y sin ningún, sin ningún cuidado en la generación de componentes contaminantes en ella. Entonces, identificamos allí una unidad en la que podíamos impactar directamente. Dijimos, ok, podemos trabajar estos recursos, estos residuos, y además de eso, pues generar dentro de ese mismo sistema un impacto en el área de la economía circular, considerando pues que nosotros trabajamos con microalgas, que las microalgas son también alimento principal para los peces, que las microalgas además tienen esa capacidad de generar un control de calidad del agua. Ellas utilizan todo lo que son los componentes como nitratos, fosfatos y materia orgánica para consumir y para su crecimiento. Entonces hacen una recuperación de los nutrientes, es decir, toda esa contaminantes que se generan en esas aguas,
sirven de alimento para las algas y con eso impactamos en la generación de un agua de calidad o un agua limpia y generamos entonces la producción de una biomasa que puede ser utilizada no solamente pues para la alimentación de esos mismos peces, sino que también tiene múltiples beneficios y la generación de componentes de valor como pueden ser la producción de biocombustibles, la producción de carbohidratos, la generación de proteínas para alimentación, de colorantes, de químicos para la farmacéutica. Entonces, digamos, era un aprovechamiento importante en ese proceso. Entonces, a partir de eso, nosotros planteamos como objetivo desarrollar una metodología que nos permitiera diseñar un sistema para la fitorremediación de un complejo acuícola donde pudiéramos hacer un aprovechamiento sostenible de esas aguas residuales generadas. A partir de eso, entonces definimos que era importante primero diseñar ese sistema de fitorremediación de las aguas. Después hicimos una evaluación de ese proceso de sistema de fitorremediación mediante herramientas de simulación. Y por último, hicimos una evaluación del impacto ambiental a partir de la metodología de análisis de ciclo de vida que nos permitía también evaluar lo que sería la economía circular y cero residuos dentro de ese proceso. Entonces, nuestra metodología estuvo orientada en 4 fases. La fase de la evaluación es las condiciones de la fitorremediación, la fase de la comprobación de esas condiciones en fotobioreactor, en el escalado, la simulación del proceso y la evaluación del impacto ambiental. Entonces, inicialmente tomamos esas aguas, hicimos una revisión, una caracterización del agua como se tomaba de los sistemas piscícolas. Se identificó entonces cuál era esa carga contaminante con la que llegaba y se hizo una evaluación de cómo podíamos hacer crecer esas algas dentro de esa agua residual, es decir, evaluar el agua residual como medio de cultivo. Inicialmente pues identificamos que las aguas debían ser suplementadas, tendríamos que agregar una fuente de carbono para permitir un máximo de crecimiento del agua. Y también hicimos una evaluación de la cantidad de la relación nitrógeno, fósforo y carbono de del agua para poder identificar las mejores condiciones para el crecimiento, la generación de biomasa y la generación de metabolitos de interés, específicamente de carbohidratos, proteínas, lípidos y colorantes pigmentos, que podía generar esa biomasa que se producía allí. Entonces, comenzamos el proceso de evaluación del crecimiento, hicimos un proceso de semiescalado en el laboratorio a partir de la producción de las madres en 500 mililitros y llegamos hasta producción de 250 litros del cultivo, teniendo unos buenos resultados en esos aspectos. Como les decía, nosotros hicimos esa caracterización de esas aguas residuales. Estos son los cultivos que se tienen en el municipio del Zulia, que es un municipio cercano acá a Cúcuta, donde se hace ese proceso de cultivo de las aguas. Y entonces fíjense ustedes, esta última imagen es a donde se depositan ya el agua después del cultivo. No hay un tratamiento, no hay un manejo, tampoco el recurso allí, no hay un manejo de dónde llegan esas aguas. Entonces, se hizo, como les decía, la evaluación de esa fuente de carbono. Se identificó específicamente que el carbonato de sodio era el que más tenía presentaba una mayor producción de biomasa y una mayor producción de proteína, tanto para la cepa clorela como para la cepa Cenideosmus. Y además de eso, también pudimos identificar la remoción tanto de nitratos y de fosfatos que se tenían para cada una de esas fuentes de carbono evaluadas. Allí identificamos pues que concentraciones específicamente de 1.6 gramos por litro favorecían esa remoción y teníamos unas remociones bastante importantes, sobre todo en nitratos, hasta el 96%, y fosfatos sí alcanzábamos entre el 70 y el 80% de remoción. Esas aguas residuales suplementadas, entonces se hizo un
una evaluación de ese diseño de experimentos y esos resultados obtenidos para identificar cuáles serían las condiciones o las mejores condiciones tanto para la producción de biomasa, tanto de la fuente de nitrato como para la fuente de fosfato que allí se podía generar, y se identificaron básicamente altas concentraciones de fosfatos y bajas concentraciones de nitratos para solventar ese tratamiento que se generaba. De igual manera se identificó entonces cuáles podrían ser las condiciones para la cepa de Cnidesmus, identificando también entre bajas concentraciones de fosfatos y de nitratos para poder potencializar la producción de biomasa en ese aspecto. Después de eso, pues nosotros evaluamos o determinamos unas variables de concentración óptima de biomasa para ambas cepas, identificando entonces las variables de composición de nitratos, las variables de composición de fosfato y cuáles iban a ser las condiciones tanto para clorela como Cnidesmus para la generación de la biomasa que allí se iba a obtener o que se iba a medir en el proceso. Se evaluaron también la producción de componentes, evaluamos entonces metabolitos de interés, carbohidratos, proteínas y lípidos, y la remoción de los nutrientes, remoción de los nutrientes tanto de nitratos como de fosfatos que estaban presentes en el agua residual trabajada. Hicimos una revisión de cómo se podía identificar el tipo de, o cómo se iba a comportar, perdón, el cultivo de acuerdo al tipo de reactor que se trabajó. Tuvimos dos tipos de reactores, el tubular y el flat plate, identificando entonces que definitivamente el de cara plana era el que más nos generaba mejores resultados, aunque pues no son realmente tan diferentes en la cantidad de concentración de biomasa final y en la productividad como tal, pero sí, digamos que nos daba una visión de cuáles eran las mejores condiciones que podían llevarse a escalar la tecnología o el sistema evaluado en caso tal de que se tuviera o que se pudiera desarrollar de esta manera. Con esto nosotros pudimos básicamente presentar o mencionar conclusiones parciales de esta etapa, donde definimos que esas aguas residuales de piscicultura debían ser suplementadas con fuentes externas de nitratos y fosfatos para poder tener o maximizar una producción de biomasa algal. Esto básicamente se debe a que estos cultivos son directos, les decía, no se hace ningún tipo de recirculación. Entonces, si bien hay una contaminación, si bien hay una carga contaminante que se genera en el cultivo, como no son recirculadas las aguas, pues esa carga, pues esa concentración de nutrientes no es tan alta, y además tiende también a sedimentarse la mayoría de esa carga de carga contaminante dentro del cultivo y queda en los lodos que se generan allí. La mayor contaminación que se produce en los cultivos piscícolas se da por el alimento que no es consumido por el pez, es decir, se suministra el alimento, el pez come aproximadamente el 40% del alimento que se le suministra, el resto del alimento pues decanta dentro del cultivo, entonces la mayor carga se encuentra en los lodos, en la parte profunda de las pisciculturas, de las piscinas. Entonces esas aguas que van saliendo no son o no vienen tan cargadas como tal en este proceso. Además de eso, pues podemos determinar cuáles serían las condiciones específicas, tanto en las concentraciones de nitratos, de fosfatos, tanto para la cepa clorela como para Cnidesmus, que favorecieran tanto la producción de biomasa como la remoción de contaminantes dentro del agua. Después de esta evaluación de las condiciones de crecimiento y de las condiciones y las variables para identificar la cinética de crecimiento de estos organismos, clorela y Cnidesmus, entonces pasamos a hacer la evaluación
del proceso mediante el proceso, la simulación. Esta vez hicimos entonces la simulación del proceso a partir del software SuperPro. En este software pues identificamos como las etapas del proceso, partiendo desde la preparación del inóculo, el cultivo y el escalado de ese cultivo, y después un terminado de la biomasa producida. Entonces tomamos dos escenarios: uno, generar la biomasa peletizada, es decir, como pastillitas, o dejar la biomasa en vivo en botellas más concentradas para suministrarles como alimento directamente, teniendo en cuenta pues las condiciones allí evaluadas. Entonces, en ese sentido, nosotros evaluamos también o verificamos las variables cinéticas experimentales con el modelo que pudimos allí desarrollar dentro del proceso de la simulación, dentro del software, identificando las constantes de consumo tanto de nitratos para fosfatos y las velocidades de crecimiento que habíamos evaluado en la parte experimental. Digamos que tuvimos una relación bastante importante entre la relación experimental y la relación simulada, tanto para el consumo de nitratos, el consumo de fosfatos y la generación de biomasa. Digamos que el modelo se comportaba bastante bien, y entonces identificamos que era posible hacer, o que nuestra simulación estaba corriendo de manera adecuada. En ese sentido, pues ya nosotros identificamos las unidades que fueron simuladas desde el proceso de la preparación del inóculo, el escalado del sistema, pasamos de escalados de 100 litros a una escala de 1000 litros y dos raceways de 5000 litros. En general, la producción era de 180 metros cúbicos al año. Se tomaron como base 7 reactores, 4 fotorreactores y 3 raceways. Se evaluó como 20 días de cultivo y una concentración final de biomasa de 0.8 gramos litro. Esto tomando como referencia pues lo que habíamos hecho en el laboratorio, y también teniendo en cuenta algunas consideraciones de cómo se da la producción de biomasa a nivel industrial. Además de eso, evaluamos los dos escenarios de la terminación de la biomasa, lo que era la biomasa peletizada y la biomasa en vivo, y tuvimos en cuenta también dos escenarios alternativos, que era tanto para la peletización como para la biomasa en vivo, que era la recirculación del medio, es decir, una vez cultivada la biomasa, la microalga separada de la biomasa, esa agua pudiera ser reutilizada en el proceso de cultivo otra vez, tanto de peces como del cultivo de la microalga. Cuando hablamos ya del proceso como tal de producción de la biomasa peletizada, pues entonces hablábamos que dentro de la simulación identificamos una producción de 1 miligramo por pellet, y que en ese proceso se obtenía aproximadamente 58.750 pellets por hora. Y en la parte de vivo teníamos botellas de 50 mililitros y se hacía producción cada 20 días de 64.697 botellas. De esto que pudimos identificar también, pues pudimos identificar tanto en el sistema control y en el sistema optimizado, dices el optimizado, donde hicimos la recirculación del agua, donde pudimos verificar una mayor producción, tanto para la biomasa peletizada como para la biomasa en vivo, y también una mejoría, de cierta manera, de los costos de producción en estos escenarios evaluados. También identificamos esa dependencia del costo en la producción con respecto al volumen. Entre más grande sea el volumen de producción, va a ser menor el costo que se va a tener del proceso. Entonces, digamos que esa fue una de las principales conclusiones que se pudo llevar, o sea, que era evidente la que se iba a llevar, que entre más grande sea la capacidad instalada y la producción, pues va a reducir mucho más los costos de
producción, tanto para la biomasa pelletizada como para el alimento en vivo, en botellas, y definimos también entonces que básicamente nosotros podíamos aplicar esta metodología para lo que era el cultivo de clorelas, el cultivo específicamente de clorelas por encima del cultivo de semidesmos tuvo mucho mejor rendimiento y se podía tener unos costos de producción de hasta $18 para la biomasa seca y hasta $0.19 para la biomasa concentrada, lo cual es bastante competitivo considerando el sistema que se conoce o se trabaja hoy en día a nivel internacional, considerando, digamos, el escenario en el cual se está trabajando. También identificamos con esto la cinética de crecimiento de la biomasa, la cual depende básicamente del sustrato que se está desarrollando, que se está evaluando, y el consumo parcial tanto de nitrógeno, de los nitratos como de los fosfatos en ese proceso. Ya identificando todas estas condiciones de el cultivo, diseño del medio de cultivo teniendo como base el agua residual y el diseño de la planta teniendo en cuenta las cinéticas evaluadas, pues hicimos una evaluación del impacto ambiental. Entonces, básicamente nos enfocamos en identificar si realmente esta alternativa sostenible de fitorremediación era realmente buena para el medio ambiente, era baja en impactos ambientales. Entonces, utilizamos para este caso la metodología del análisis de ciclo de vida, la cual está referida en la ISO 40040, y se enfoca en 4 partes principales, que es una, la definición del alcance y los objetivos, el análisis del inventario, el análisis de los impactos y la interpretación de este proceso. Nosotros para esta etapa utilizamos el software que es el software ClimaPro, que es especialista en este tipo de análisis y digamos que es el software más utilizado en todo lo que se refiere a evaluaciones de impacto ambiental y análisis de ciclo de vida de los sistemas de producción de microalgas, ya sea para la parte de tratamiento de efluentes como para la generación de productos de interés. Entonces, en este aspecto nosotros evaluamos 4 escenarios. El escenario de la producción de pellet, el escenario de la producción pellet optimizado, que es con la recirculación del agua para la producción de la biomasa, lo mismo la producción del alimento en líquido en botellas, como la producción del líquido, del alimento líquido en botellas, pero con recirculación de agua, como se había evaluado dentro del proceso de simulación. Entonces, de esto nosotros utilizamos o tuvimos en cuenta estos indicadores de impacto. Hicimos una evaluación de estos impactos ambientales que se pudieron identificar allí mediante la metodología de Recipe y nos permitió básicamente poder hacer una comparación de estos 4 escenarios para identificar cuáles de ellos presentaban o generaban un mayor impacto ambiental. Entonces, de estos impactos se evaluó prácticamente la mayoría de los que se han evaluado en otros estudios y los que se presentan en la metodología de Recipe, y se tiene lo que es el calentamiento global, el agotamiento de la capa de ozono, el proceso de eutrofización, la ecotoxicidad marina, ecotoxicidad terrestre también. Tenemos en cuenta también todo lo que son las toxicidad cancerígena en humanos, la escasez de recursos fósiles, eutrofización marina, el consumo de agua y ecotoxicidad también de agua fresca. De todo eso nosotros pudimos identificar básicamente que el uso tanto del agua residual de la piscicultura como del reuso dentro del sistema favorece o mejora los impactos ambientales que se evaluaron. Entonces, se puede identificar básicamente
Por ejemplo, en lo que es el indicador de calentamiento global, nosotros los sistemas que están optimizados, es decir, con recirculación del agua en el proceso, tienen un impacto negativo en la medición, pero que se refiere a un impacto positivo ambientalmente hablando, ¿sí? Entonces hay una reducción del impacto para estos dos casos, que son los casos optimizados, que se presenta en cada uno también de los indicadores, a excepción del consumo de agua, que pues obviamente sí es un indicador que simplemente mide cuánto agua se está utilizando, cuánto agua deja de estar disponible, entonces sí es un indicador que siempre nos va a dar elevado con respecto al tema que se está trabajando, que es el aprovechamiento del agua. Identificamos también básicamente que los mayores componentes que generaban impacto en el proceso eran el nitrato de sodio, que allí se trabajaba, y también todo lo que se refiere a el componente de fosfatos que allí que se utilizan para suplementar el agua. Entonces, es como un resultado importante para definir cuál sería la mejora en el proceso, y sería básicamente también aprovechar fuentes de residuos para hacer la mejora o suplementar esas aguas con nitratos y fosfatos. Entonces yo les decía, por ejemplo, que la gran cantidad de componentes contaminantes que quedaban en los lodos, que quedaban dentro de las piscinas, pues entonces esa sería como una de las alternativas que se tiene para trabajar allí. Sería utilizar esos lodos para suplementar esas aguas en relación a nitratos y fosfatos, y en carga orgánica que allí se pueda generar y que puedan ser importantes para el medio de cultivo como tal, para el cultivo de los organismos, de la clorela, del selenio que estamos allí mencionando. Además de eso, pues el uso de la energía también tiene un componente importante dentro del proceso, y en todos se identifica el beneficio del uso del agua residual como tal. Se hizo una evaluación de la normalización de los impactos ambientales. Esta normalización básicamente lo que hace es como igualar los resultados obtenidos para cada uno de esos indicadores de impacto, para definir cuáles podrían ser como los más importantes en este sentido, y pues de igual manera se identifica que para el caso del pellet y del líquido, pues son los más contaminantes, o los que tienen mayor impacto, y en el sentido de el indicador de toxicidad humana cancerígena, eso se debe, carcinogénica, perdón, específicamente a los componentes que les decía, los componentes de nitratos y fosfatos que allí se presentan. De esto, pues básicamente les decía, nos permitió identificar que tanto la adición de nitrato y fosfato eran las que generaban el mayor impacto en este proceso. Entonces pudimos definir que una de las alternativas sería precisamente esa adición de los lodos del sistema para mejorar la fuente o de dónde provenir esos nutrientes adicionales, y que también estos resultados nos permiten identificar que es necesario o es viable la recirculación o la reutilización de esa agua residual para el proceso de cultivo, ya sea tanto de la producción de la biomasa, también como el aprovechamiento dentro del mismo sistema para el cultivo de los peces. En general, toda esta investigación nos llevó a definir una metodología importante para un diseño y construcción de un sistema de fitorremediación, que allí podríamos presentar conceptos claros de economía circular y cero residuos en todo lo que es el aprovechamiento de los procesos y de los residuos que se generan dentro de ese sistema de cultivo piscícola, y que la aplicación es necesario para todo este tipo de evaluaciones de sostenibilidad de los sistemas agropecuarios, agroindustriales, la aplicación del análisis de ciclo de vida y la validación económica como herramienta fundamental para que se dé
realmente el aporte sostenible que se le puede dar a estos sistemas. Esa fue como alguna de la bibliografía. Tengan agradecerla por el espacio, tanto al profesor Sean como a todo el grupo en general. Muchas gracias. Quedo aquí abierta a las preguntas. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias por la presentación. Mientras esperamos a ver si hay alguna consulta más en el chat, ¿verdad? Quiero agradecer nuevamente a Viviana por la ponencia, ¿verdad?, del día de hoy. Y también mencionar que estos webinars se están organizando como parte del segundo Congreso Paraguayo de Biotecnología que se va a estar desarrollando y realizando el próximo septiembre. Vivi, yo tengo una consulta que quiero hacer con los ensayos que realizaron con las algas. Ustedes trabajaron con agua residual doméstica, ¿verdad? En este caso específico lo hicimos con aguas de piscicultura, aguas de cultivo de peces. Sí. Sí. Sí, Vivi, ¿le hacen algún tratamiento al agua o lo utilizan así tal cual? Iniciando, sí, algún tipo de formación o algo. No, se hace tal cual. Lo único que sí identificamos de pronto puede ser un tipo de filtrado porque viene con alta cantidad de sólidos, pero se trabaja tal cual como llega. También hay que, digamos, de tener en cuenta allí algo de la interacción con las bacterias que puede generar alga-bacteria, pero el cultivo como está diseñado se trabaja directamente. Súper. Porque una consulta que siempre tenemos al momento de trabajar con agua residual, nosotros trabajamos con agua residual doméstica, ¿verdad? Y siempre es la pregunta de, ¿hacemos algún tipo de filtrado? La utilizamos así. Hasta el momento la utilizamos de esa forma, pero sí hay muchas diferencias a veces cuando se la trabaja con diferentes tipos de agitaciones. Cuando se trabaja con agitación neumática, o cuando se trabaja con una agitación orbital nada más. Tenemos diferencias así diferencias grandes, digamos, entre ambos tipos de sistemas de agitación. Nosotros hemos trabajado directamente con aguas domésticas. Bueno, trabajo con aguas domésticas, pero no las trabajamos de manera directa para el manejo con algas. Hacemos tratamientos previos, entonces hacemos tratamientos con humedales, hemos evaluado humedales y después algas, o hemos trabajado WAF y después algas, digestión y después algas, pero como para ser algas sea el tratamiento terciario de determinación para que reduzca también el impacto o la carga para que sea más asimilable para las algas. ¿Sí? Exacto. Hay una consulta que pusieron en el chat. ¿Existen instituciones interesadas en implementar estos sistemas en Colombia? ¿Sería del ámbito privado o público? Bueno, nosotros tenemos un gran problema en ese aspecto aquí en Colombia como tal. O sea, nosotros de por sí, por ejemplo, Cúcuta, que es una ciudad capital, la ciudad principal, no tiene sistema de tratamiento de aguas residuales. No tiene ningún tipo de sistema de tratamiento. Todas las aguas que se generan en la ciudad van directamente al río, que es el río Pamplonita, el río Zulia, y el desentendido tristemente, es que el agua pasa el río y el río pasa la frontera, entonces ya el problema no es de nosotros, sino que ya es de Venezuela. Entonces, de por sí, considerando ya que nosotros somos una ciudad principal, no tenemos un sistema de tratamiento, es bastante complejo que haya ese tipo de intereses de parte del gobierno en aportar en estos sistemas. Y más que son sistemas alternativos, ¿no? Pero digamos, sí hay de alguna manera interés en el ámbito sobre todo privado y en el ámbito industrial. Nosotros lo que estamos haciendo de la parte
de aguas residuales piscícolas industriales, son industriales porque eran de esa industria como tal, y ellos sí tienen algún interés. También hemos trabajado con Veolia, que Veolia acá es el encargado del tratamiento de residuos sólidos y la generación de lixiviados que ellos tienen, que también es un tipo de agua residual. También estamos trabajando con ellos en esa área de investigación de la generación de tratamiento de lixiviados, pero sobre todo el aprovechamiento, ¿sí? Entonces, como la mayoría de las industrias sí está enfocada en que tenemos que hacer un proceso sostenible, que tenemos que hacer también para cumplir normativas, también para cumplir como los estándares internacionales que tienen que estar enfocados en que todos los procesos sean sostenibles, sí hay un poco más de interés en la aplicación de este tipo de sistemas y sobre todo en el aprovechamiento, el manejo, el plus que se le da a la generación de biomasa a partir de esas microalgas. Excelente. Consultan también si qué tan rentable en términos económicos podría ser esta propuesta de bioremediación. Mencionamos básicamente todo esto de dónde viene, y es como para un poquito de contexto. La mayoría, la producción de biomasa de microalgas o la generación de productos a partir de microalgas se dio su gran boom en la necesidad de la producción de biocombustibles. Digamos que de allí nace este ámbito investigativo en la partir de la industria de microalgas. Después de que se identificó que las microalgas pueden generar biocombustibles, que pueden generar líquidos, entonces se dijo no son rentables, pues que se necesita mucha infraestructura, se necesitan muchos procesos para poder sacar ese líquido del agua. Entonces dijeron, busquemos cómo hacer rentable el proceso, y entonces se identificaron aguas residuales. Entonces, las aguas residuales es un medio de cultivo barato para poder generar el metabolismo. Entonces, de por sí, ¿qué se tendría que hacer para que el proceso sea rentable? Una biorefinería, un proceso completo de aprovechamiento de todos los productos que se generen allí, incluyendo como productos el agua tratada. El agua tratada sería un producto generado, la biomasa sería un producto generado, los metabolitos de interés que allí se generen, entonces sería un subproducto de interés. En ese sentido podría ser rentable, y es lo que se pretende evaluar aquí. Entonces nosotros evaluamos por lo menos en mi caso, la producción de biomasa para la alimentación de peces, y llega a ser rentable si cuando el sistema es mucho más grande, mucho más robusto, puede llegar a ser mucho más competitivo en ese proceso. Y aparte también la tecnología que se le que si ya estamos solo biomasa, pues es rentable, pero si ya queremos, por ejemplo, producir, no sé, astaxantinas, pigmentos, lípidos, omega 3, omega 6, todo puede llegar a ser más complejo, más costoso, pero también la venta de los metabolitos también sería mejor o más viable económicamente hablando. Excelente. Consulta también a gran escala, ¿cómo plantean la etapa de separación de microalgas del agua tratada? Ese es el cuello de botella. Esa es la gran pregunta, sí. A gran escala, lógicamente se hace a partir de centrifugado, de explotación, son equipos mucho más robustos que permiten hacer esa separación. Nosotros estamos evaluando también el proceso de electroexplotación para la separación de la biomasa, y también estamos comenzando a trabajar con biofertilizantes. Porque generalmente, digamos, si fuera un sistema de separar la biomasa y generar el agua, se puede utilizar coagulantes químicos, pero los coagulantes pues generan otros problemas, como son la generación de metales pesados, se contamina la biomasa, no puede ser utilizada, por ejemplo, para alimentación. Entonces, de pronto nosotros estamos hablando la separación con biofoculantes, que le va a aumentar los niveles de proteína a la biomasa, que no va a dejar una biomasa contaminada y que va a tener también una clarificación, una separación del agua, que sería como lo ideal para la utilización o pensando en el post-uso de la biomasa que se trata. Pero a nivel industrial es digamos que uno de las etapas más costosas del proceso, porque pues son las que más requieren energía para la separación. Exacto.
Hay otra pregunta de algo que también estuviste mencionando. Mencionan que les encanta la presentación y consultan cómo se podrían reutilizar los lodos que se generan en el proceso. Bueno, eso es lo que mencionaba, ¿cierto? La mayoría de la carga contaminante en los cultivos piscícolas se da en la parte de abajo. Cuando tú dispensas la comida a los peces, ellos son las que se las van comiendo así hasta que el alimento cae al fondo. Entonces, solo el 40% del alimento es aprovechado. Entonces, todo el resto va al fondo, además de las heces de los peces, todo eso queda en el fondo. Entonces, el fondo tiene un lodo que es bastante concentrado de componentes como nitratos, fosfatos y materia orgánica. ¿Cómo se puede utilizar? Pues se recogen esos lodos, se separa el agua, esos lodos, y lo que se hace son lavados, o sea, en el mismo agua. Entonces lo que hace es volver a concentrar esos contaminantes o esos componentes dentro del agua para que puedan ser otra vez ingresados en el sistema de cultivo de las algas y que sean aprovechados directamente por los microorganismos, por las algas como tal. Bien, creo que ya son todas las consultas. Agradecidos del Departamento de Biotecnología, Vivi, por tu predisposición para la charla. Agradecidos también con todas las personas que se conectaron y que estuvieron aquí escuchando la ponencia. Como mencioné, este es un webinar camino al segundo Congreso Paraguayo de Biotecnología que se va a estar realizando el próximo septiembre en el Paseo La Galería en Asunción. Entonces, será hasta ese entonces. Muchísimas gracias a todos los participantes. Nuevamente, muchas gracias, Viviana, y gracias por comentarnos tu experiencia con los trabajos que realizaste. No, gracias a ustedes por la invitación y qué chévere que les haya interesado. Así es. Listo. Gracias. Muchas gracias.